Nos vamos en vivo directamente a la legislatura de la provincia de Santa Fe. Se está desarrollando el 9º plenario en el marco de la convención reformadora de nuestra Carta Magna. Hoy un tema central, si se quiere, fundamental, medular dentro de la reforma que tiene que ver con los cambios en el sistema de justicia en la provincia de Santa Fe, especialmente con 4 ejes temáticos. Gaby Albanesi está trabajando en el lugar. Te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Maxi? Muy buenas noches. Bueno, más de 5 horas de debate llevamos aquí en la legislatura provincial en el marco de esta sesión que, claro, está votando y definiendo cómo va a ser la nueva estructura del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Vos recién decías, bueno, hay 4 ejes temáticos y es tal cual. Se vienen cambios importantes para la Corte Suprema de Justicia. Queda establecido que los jueces tienen un límite de edad, no pueden superar ya a partir de esta reforma los 75 años, no tienen posibilidad de extender ese mandato. Tiene la Corte además que tener representación territorial y además tender a la paridad. Te digo, Maxi, que este fue uno de los temas que en las últimas horas generó mayor cantidad de cruces en el recinto cuando todos los otros puntos estaban más acordados. Esto sigue siendo uno de los puntos que genera más controversias. Ministerio Público de la Acusación, finalmente el MPA, el órgano que hoy investiga justamente todos los delitos penales y que hoy pertenece al Poder Judicial, va a quedar por fuera de esa órbita. Se crea un Ministerio Público que incluye al Ministerio Público de la Acusación, esta órbita penal, y también integra allí a la defensa integral de la provincia de Santa Fe, con lo cual eso va a ser un cambio muy importante también. Aquí hay cláusulas transitorias y han generado mucha discusión con un tema que es central, que es qué pasa con los trabajadores hoy del MPA que pertenecen al Poder Judicial. Bueno, al convertirse esto en un nuevo poder, ¿cómo es ese traspaso? ¿Qué va a suceder? Bueno, en principio lo que establecen las cláusulas transitorias es que el paso es directo, van directamente a este nuevo órgano, dejan de pertenecer al Poder Judicial. Bueno, fue mucho de eso de lo que se estuvo discutiendo, por ejemplo, con los colegios de magistrados y con las asociaciones de fiscales que en las últimas semanas habían pedido audiencia también. Esos son 2 puntos centrales. Sí. Y después se agrega al orden constitucional también órganos como el Defensor del Pueblo, que recordemos que es el que representa a la población frente al Estado justamente, y también Tribunal de Cuentas. Bueno, es otro de los órganos sobre los que se está discutiendo mucho aquí y empieza también a tener este rango constitucional. A lo largo de estos últimos 38 días hemos escuchado en reiteradas oportunidades la palabra consenso. ¿Se llegó al consenso en el tema justicia en la provincia de Santa Fe o hay varios dictámenes por mayoría y minoría? No, mira, se llega finalmente a dictámenes de mayoría, hay algunos de minoría por supuesto, pero en realidad los ajustes más grandes lo terminan de realizar ayer en la comisión redactora que se reúne junto con la de Poder Judicial y terminan, bueno, acordando no solo dentro de Unidos, que también, recordemos, fue una comisión que al oficialismo le costó bastante llegar a dictamen, sino además también hubo acuerdo con el peronismo. Y digo que hubo acuerdo porque ya en la aprobación de los artículos en general están siendo aprobados con una mayoría muy importante, más de 47 votos tuvieron en general los cambios, con lo cual, bueno, esto muestra esa sintonía a la que se llega. En particular sí hay algunas diferencias después. ¿Qué es finalmente lo que se acuerda y cuál es el cambio más importante? Tiene que ver con cómo se designan los jueces, fiscales y defensores y cómo se remueven. Hubo en las últimas horas ajustes, bueno, a los proyectos. En realidad, algunos espacios plantean que se vuelve a versiones más originales o primarias, si se quiere, de los proyectos. Finalmente, por ejemplo, para la remoción de jueces, fiscales y defensores va a haber un tribunal, va a ser un tribunal integrado con 11 integrantes, va a tener representación de ambas cámaras, 3 legisladores de cada una de las cámaras, 2 por la primera minoría y después 1 más por la segunda minoría. Y después va a tener representantes del Poder Judicial, de la Corte, de la cabeza del Ministerio Público de la Acusación o de la Defensa, en el caso que corresponda.
2 funcionarios, además de ese organismo que tenga que juzgar a su par, y finalmente 2 abogados de la matrícula. Lo que hace esto es generar, bueno, un equilibrio no par, no paritario, pero sí mucho más parejo, más amplitud, de cómo es la composición para la remoción de cada uno de estos integrantes. Bien, tenemos algunos registros, particularmente con voces protagonistas de estos temas. Bueno, son las 2 figuras de esta comisión, porque es el presidente Lisandro Enrico de Unidos y Jacqueline Balangione, que es la secretaria, la vicepresidenta de esta comisión, que recordemos ha tenido cargos muy importantes en el Poder Judicial en la provincia de Santa Fe, tiene una incidencia clave también allí, y son los que han conducido un poco la discusión en cada uno de sus espacios y después para tratar de unificar posiciones. Ayer fueron los que más plantearon los argumentos también para llegar a estos dictámenes que hoy tienen estos acuerdos. Si te parece, vamos a escuchar lo que decía. Dale, lo vemos. Elaboramos con mucho trabajo y mucho debate interno en el bloque un proyecto que lo firmamos los 12, un proyecto que lo íbamos a presentar como proyecto de mayoría, pero que en las últimas intervenciones habidas estos días, sobre todo entre ayer y hoy, entre la comisión redactora y la comisión de Poder Judicial, logramos introducir algunas diferencias propuestas por nosotros que nos hicieron volver a ponderar nuestro voto, y decidimos acompañar el proyecto de mayoría, no sin dejar de marcar nuestras diferencias, que inclusive, además de decirlas ahora en la argumentación de cada uno de los artículos que se están llevando a cabo, también dejamos por escrito nuestros fundamentos, a los efectos de que si el tiempo indica que lo que nosotros pensamos que podía haber sido una forma menos conflictiva de rediseñar el Poder Judicial, dejar bien en claro cuáles eran nuestras ideas y la base doctrinaria, teórica y práctica que vertíamos en esa. Nosotros marcamos las diferencias y pensamos que esto va a traer complicaciones que no hubiesen sido habidas en el caso de haber tenido viabilidad nuestro proyecto. Se han escuchado un montón de entidades. Acá han venido a opinar respecto del Poder Judicial los 7 jueces de la Corte, un hecho histórico, el Procurador de la Corte, el Ministerio Público de Acusación, fiscales, defensores, las universidades y facultades de Derecho de la provincia, todos los colegios de abogados de la provincia, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, o sea, 45 expositores, 13 audiencias en Rosario, en Santa Fe. Yo creo que fue una muy buena jornada de trabajos en las que se hicieron. Y después también todos los debates que se dieron, todas las opiniones que hay. Fue el tema más difícil de conciliar, ¿no? Todos estos cambios. Así que creo que un saldo es positivo y de alguna manera le dejamos al futuro una justicia con mayor renovación, mayor independencia para seleccionar y para enjuiciar a algún magistrado, algún fiscal o defensor, y sobre todo una justicia que sea más efectiva, más profesionalizada, sobre todo los organismos fiscales. Hoy en la palabra entonces de quienes condujeron de alguna manera el destino de esta Comisión de Poder Judicial, que ha sido fundamental en el marco de esta reforma. Decíamos, poco más de 5 horas de debate del Pleno, quedan algunas horas más hasta tanto se pueda votar. Quedan algunas horas más todavía para este debate, hasta que se terminen todas las votaciones. Me parece que las cláusulas transitorias, que insistimos en cada comisión, son las que van marcando, bueno, cómo se van ajustando el texto de la Carta Magna también a la realidad y cómo se va adaptando, y que establece además también cuáles son los artículos que después van a tener o van a necesitar de una ley provincial que termine de hacer los últimos ajustes. Bueno, son parte central de este debate, llegan siempre en la última instancia, y ahí es donde también empieza, bueno, a extenderse una jornada que hoy en principio parecía que no iba a ser tan extensa, que con 5 horas de debate más o menos llegaban bien. Bueno, ya pasaron las 5 horas y todavía les falta a esta discusión y les faltan avanzar en votaciones, así que nos vamos a quedar bastante más. Bien. Y lo que se sabe, Maxi, que esto se actualizó en las últimas horas, el cronograma, bueno, cómo sigue esta convención ahora que ya está transitando las últimas jornadas y que empiezan los tiempos, bueno, a apremiar tanto, porque recordemos la fecha de finalización establecida por ley es el 12 de septiembre, con lo cual ya ahí tiene que estar el texto aprobado y entrar en vigencia. El viernes pasado mañana va a haber nuevamente sesión, va a ser una sesión muy larga, es así, porque va a ser la que va a estar trabajando y votando sobre la Comisión de Derechos y Garantías,
que recordemos que incluye muchísimos artículos, son cambios muy grandes y con temas muy variados. Hay algunos que plantean que esa sesión se va a dividir en dos, viernes y sábado. Recordemos que están habilitados justamente para sesionar viernes, sábado y domingo también durante el fin de semana. Se estima que viernes y sábado van a necesitar los 2 días. Y después, la semana que sigue, ya arranca a trabajar la comisión redactora, porque la del viernes sería la última comisión, y ya arranca a trabajar sobre el texto final. Entre el martes y miércoles debería estar aprobado el texto final. Quieren convocar a esa sesión final para el martes. Dejan el miércoles por las dudas y el viernes ya sería la jura. Bueno, todavía Protocolo está terminando de definir cómo va a ser esa jura, quiénes tienen que jurar ante la Constitución, ante la nueva Constitución o no. En principio los convencionales todos tendrían que jurar y después, claro, las cabezas de cada uno de los poderes y eso se va a hacer en la explanada aquí de la legislatura y ahí ya entra en vigencia el nuevo texto constitucional. Bien, marcada expectativa entonces por lo que significa ya la etapa final de esta reforma y un verdadero acontecimiento histórico para los santafesinos que nos debíamos la modernización de nuestra Constitución. Gaby, muy completo el panorama, gracias por el contacto, buenas noches. Nos vemos, chau, chau. Hasta luego.